Saludos, paz, amor y bendición. Llega el momento dado de compartir el mensaje, la palabra del Señor, para lo cual le invito a que vayamos a la Escritura y abramos nuestras Biblias en la carta a los Romanos, en su capítulo 1, y vamos a estar meditando en la predicación, versículo 16 y el 17, donde se subtitula en Reina Valera 1960, el poder del Evangelio. Búsquela con calma. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículos 16 al 17, donde dice el poder del Evangelio, y leo como estoy autorizado en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios, y su palabra, la letra, dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesucristo el Señor, estamos frente a su palabra y en esta hora usted nos hablará del poder del Evangelio. Padre, comprendemos por medio de la Escritura que usted ha encomendado autoridad y ha delegado poder a la iglesia. Este es un poder enorme, un poder sublime, un poder maravilloso. Es un poder que proviene del cielo, donde usted, usando vidas imperfectas, concreta sus planes perfectos, donde usando la vida de hombres y mujeres débiles, usted se hace fuerte y se hace grande, donde a través, Dios mío, Padre Santo, del mensaje dicho en fe, usted transforma las vidas en la capacidad plena del Espíritu Santo. Le pido en esta hora que capacite mi mente, que tome dominio de mis labios, que aguce mi lengua como espada y que también al mismo tiempo, Señor, prepare todo mi ser para alabarle a través del mensaje, para glorificarle a través, Dios mío, de la Escritura, y para también crecer y aprender acorde, Señor, a lo que usted nos va a hablar en esta hora. Padre Celestial, sujetamos, Señor, todo lo ajeno a la autoridad de su nombre y ponemos bajo sus pies, Señor, todo, Padre Santo, porque suya es la gloria, suyo es el poder y suyo es el imperio eterno. Sobre nuestras vidas clamamos gracia y misericordia que hablan de su amor perfecto y sublime hacia los suyos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Sea Cristo glorificado en esta hora. Si hay una carta, hay un libro eminentemente doctrinal, donde hay un núcleo de cuerpo de doctrina, lo cual la iglesia debe atender continuamente para fortalecerse, desarrollarse y crecer óptimamente, es precisamente la carta a los romanos. Esta carta es maravillosa en todo el amplio sentido de la palabra. Aquí aparecen doctrinas claves, como la doctrina de la justificación, que nos sirve para visualizar la cruz de la manera bíblica, para poder nosotros comprender de mejor forma el gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz. También en el capítulo 8, por ejemplo, aparece lo que es vivir en el Espíritu. El núcleo de esta carta de 16 capítulos justamente se posiciona en la relación de la vida nueva del creyente, que ahora, como decía el capítulo 6, estando muerto al pecado, y aunque tiene grandes luchas como presenta el capítulo 7,
ahora no hay condenación para los que están en Cristo, los que han crucificado la carne y ahora andan conforme el Espíritu Santo. Pero aún así podemos ver que ya desde el inicio de esta carta, Pablo va a presentar cosas muy notables. Fíjese que entre el capítulo 1 y el capítulo 2, que va a hablar del justo juicio de Dios, Pablo va a presentar un tema doble. Va a presentar el problema del hombre, pero va a fundamentarlo en la idea de la solución de ese problema. ¿Y cómo podemos resumirlo? El gran problema de la humanidad, la gran enfermedad, la pandemia que realmente está matando a muchos y pocos han considerado siquiera evaluarlo, es el problema del pecado. El pecado depravó al ser humano. Y Pablo, a través de este primer capítulo, desde el versículo 18 al 32, va a presentar este problema de una forma muy bien graficada. Y va a presentar que este problema surgió en el momento que el hombre le dio la espalda a Dios. Pero en su contraparte va a manifestar a través de estos dos versículos la gran solución a este problema que está presente en el género humano, que radica en el Evangelio de poder. Por eso, el título de este mensaje va a estar acorde al subtítulo de este pasaje bíblico: el poder del Evangelio. Y podríamos preguntarnos en qué radica el poder del Evangelio. Podríamos hacer una segunda pregunta: ¿cómo es este poder? Y podríamos hacer una tercera pregunta que, en base a estas tres preguntas, se va a desarrollar la temática del mensaje. ¿Qué alcance tiene este poder? Vamos a ir viendo entonces la primera pregunta. ¿Por qué podemos decir que el Evangelio es un Evangelio de poder? ¿Cuál es este poder? ¿Cuál es este poder que tiene el Evangelio? ¿Cuál es este poder? Leamos nuevamente. Mire lo que dice Pablo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Cuando hablamos de Evangelio, tenemos que entender que se refiere a la buena nueva, a la buena noticia. De hecho, la Biblia reconoce el protoevangelio, el primer atisbo, el primer foco de atención hacia el Evangelio. El primer Evangelio que aparece en la Biblia, o la primera manifestación de lo que sería el Evangelio como tal, aparece en Génesis 3:15, donde ya el problema se suscitó con la caída en el huerto. Ahora nuestro Dios también presenta la solución a ese problema, el cual radica en la primera gran esperanza, la primera gran promesa, la primera buena noticia, porque eso significa Evangelio, buena noticia de salvación. Dios permitiría dos líneas humanas hasta Cristo, donde por medio de la obra de la cruz, Él solucionaría el problema del pecado. Él mismo tomando para sí nuestra condenación, Él mismo recibiendo el juicio que estaba determinado para la humanidad, pero Él cargándolo en el madero. Y observe el contraste. En ese pasaje de Génesis capítulo 3 aparece el problema y nuestro Dios presenta la futura solución. Ahora Pablo, para presentar la doctrina del Evangelio, presenta el Evangelio como la fuente de poder y ahora va a manifestar el problema que estuvo presente en el hombre, lo cual da pie y sentido a todo lo que es la doctrina del Evangelio. ¿Cuál es el poder del Evangelio en sí? Vamos a observar que es un poder transformador. ¿Y quién mejor que Pablo para presentar este poder transformador? Si él, en distintos pasajes del libro de los Hechos y en otras cartas tales como Filipenses y Gálatas, por ejemplo, él amplía
un poco su biografía, tienen algunos tintes autobiográficos, donde el apóstol declara quién era él antes de que el evangelio de Cristo lo alcanzara. Era un perseguidor de la iglesia, un religioso empedernido, era un hombre de autoridad, era un hombre celoso de la ley, de la casta de los fariseos. Y finalmente muchos de los hermanos del tiempo primitivo, y hagamos salvedad que cuando decimos iglesia primitiva, hermanos primitivos o tiempos primitivos, nos referimos al evangelio y al cristianismo del primer siglo, cuando comenzó la era de la iglesia, a lo cual ya estamos entrando de lleno al siglo XXI. 21 siglos de historia de la iglesia, donde se predica un evangelio de poder. Y escúchemelo bien, solo por medio del evangelio de Jesucristo, predicado acorde al parámetro bíblico, un mensaje cristocéntrico, el Espíritu Santo es capaz de engendrar hijos de Dios. San Juan 1, 12 y 13, Romanos 8, 14 al 16. Solo ahí el Espíritu Santo engendra hijos. Y Pablo enseña el modo, de qué forma se activa el poder del Evangelio. Ya hemos definido que el Evangelio tiene que ver con el poder transformador. Ahí radica el verdadero poder del Evangelio. Solo en el Evangelio hay transformación de vida. Por eso Pablo, hablando del nuevo nacimiento, la regeneración, a la cual Cristo, interactuando con Nicodemo, lo presenta en el capítulo 3 de San Juan, Pablo en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De tal forma que ya entendemos que el poder del Evangelio es un poder transformador. Ahora la pregunta sería, ¿qué activa, de qué manera se activa este poder transformador? Y aquí vamos a observar ahora. Pablo no se avergonzaba de este evangelio de poder. ¿Cómo se iba a avergonzar si él fue uno de los beneficiarios de este poder transformador? Y ahora él, encarnando para sí la profecía, encarnando el mensaje, pasa a ser un ministro de Dios que transmite a otras vidas necesitadas la esperanza de salvación y gloria que radica en Cristo. Ahí se sigue potenciando el poder del Evangelio. Nosotros predicamos no teóricamente, predicamos desde la experiencia, porque solo un pecador arrepentido que ha sido alcanzado por el amor de Dios a través de la gracia y la misericordia, a través del perdón en el regalo de la salvación, puede transmitirle a otro pecador impenitente, a otro pecador sin arrepentimiento, que solo en Cristo hay salvación, hay gloria y hay esperanza real de gozar un día por la eternidad delante de nuestro Dios. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora Pablo va a decir, este es el modo, esta es la forma, así se activa este poder. Mire, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, este poder tiene un alcance, pero también, lo vamos a observar eso, tiene una forma de activarse. Primero entendamos esto. Dios es un Dios de tiempo preciso y de orden perfecto. Entonces, el Evangelio tiene un orden preciso que va a servir mucho para entender su alcance. El Evangelio vino en la persona de Cristo para cumplir aquella primera gran promesa de Génesis 3:15, que él iba a solucionar el problema del pecado enviando a su propio Hijo como el Verbo que encarnaría para que viniese como todo hombre y todo Dios para ponerse en nuestro lugar y salvarnos. Y eso queda muy bien expresado en el Evangelio según San Juan, principalmente en el capítulo 1,
de forma magistral, el apóstol Juan presenta esta realidad innegable. El Verbo se hizo carne. Pero también Pablo presenta la idea que esto lleva implícito un orden para que se extienda y una forma para que se active. Vamos a la forma y después redondeamos con el orden. Mire, porque en el Evangelio la justicia de Dios, aquí aparece implícita la idea de la doctrina de la justificación de Romanos 5, vale decir, el justo, Jesucristo, se pone en el lugar de nosotros, los injustos, y el justo muere en el lugar de los injustos, el inocente en lugar de los culpables, y toda la imputación del juicio que venía por causa del problema llamado pecado, ahora recaía en la persona de Jesucristo el Señor. De tal forma que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo magistralmente enlaza la justicia de Dios que cayó y recayó sobre Cristo, la ofrenda perfecta, la víctima gloriosa, aquel que hizo la obra de salvación, aquel que es el poder mismo y la energía del Evangelio, lo puso en ese madero para justificarnos a nosotros, pero la forma de que se active ese poder transformador de vidas es a través de una herramienta llamada la fe. Pablo también escribe respecto a esto en Efesios capítulo 2, desde el versículo 8 al 10, dice claramente que somos salvos por fe y no por obra. Dice textualmente que la salvación viene a través de la fe y esto es por gracia. Vale decir, la fe en Cristo va a activar el poder del Evangelio para que ahora la criatura que estaba en rebeldía, en oposición a Dios, caminando dándole la espalda hacia una condenación segura, ahora a través de la obra renovadora del Espíritu Santo, inyecte fe para que venga una convicción de pecado, justicia y juicio, como presenta Juan en el Evangelio en el capítulo 16, hablando de la obra del Espíritu Santo, y ahora confrontado el ser humano con su pobre y triste naturaleza, venga el arrepentimiento genuino y la conversión de vida. Y este término conversión tiene un sentido militar. Caminamos hacia el frente dando la espalda a Dios. Hace la obra transformadora en el poder del Evangelio el Espíritu Santo para que se active este poder y ahora nos hace el proceso de la conversión, que equivale a un giro en 180 grados. Y la criatura rebelde que caminaba dándole la espalda al Creador, ahora se gira y camina hacia la luz, caminando como con rostro descubierto y mirando al invisible. Este es el poder inherente del Evangelio y este también es la forma de que Dios permitió para que se active. Por medio de la fe se derrama la gracia. La gracia es el perdón de nuestros pecados en base a esa misericordia manifiesta. Y esa misericordia manifiesta va a activar la salvación como regalo de gracia. Por lo tanto, el amor de Dios se justifica en estos dos elementos. Hay una misericordia sobre nosotros donde nuestra miseria es cambiada por la virtud de Cristo en una transferencia de vida y de salvación, ya que Él fue la víctima en el madero, y ahora nosotros, a los ojos del Padre, somos perdonados. Se derrama su misericordia. No nos castiga, aunque lo merecíamos, porque el castigo lo llevó Cristo en el madero. Pero al mismo instante se da todo una marcha positiva, se activa el reloj de la gracia,
porque ahora el regalo inmerecido de la salvación alcanza a aquel que puso su fe en Cristo. Bendito el nombre del Señor. Por eso dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Esto es solo por fe. Esa convicción y esa seguridad, ese convencimiento pleno que Cristo murió en mi lugar y que ahora yo soy hijo de Dios y Él es mi Señor, y esta capacidad de estar seguros, convencidos y totalmente seguros de que esto es así. Como dice Hebreos 11:1, seguridad y certeza, convencimiento y una seguridad plena. Ahora, se revela por fe y para fe, porque ahora por medio de la fe somos salvos, pero a través de la fe nos conducimos en este camino. Y ahora dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Me llama la atención que en un solo versículo Pablo presenta 3 veces la idea de la fe. Una fe salvadora, una fe sustentadora y una fe de perseverancia. Y pone como ejemplo y toma como referencia el escrito del profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 4, cuando la profecía de Habacuc demarcaba un tiempo muy difícil sobre el pueblo judío, donde realmente se entendía lo que ocurre con Abraham, el padre de la fe, donde en Santiago 2:23 se nos dice que Abraham fue contado como amigo de Dios y en base a que fue justificado por una obra de fe que usted encuentra en Génesis 22, cuando va a presentar y va a llevar a su hijo al sacrificio como petición de parte de Dios. Tema ilustrativo de lo que Dios haría a favor nuestro. Aquí hay algo muy profundo respecto al Evangelio. Allá Dios le pide para aprobar a Abraham y justificarlo por medio de la fe, lo cual es el conducto de justificación, le pide que sacrifique a su hijo. Pero Dios no iba a permitir que ese hijo muriese, porque tenía que venir el pueblo judío por el cual vendría el Salvador del mundo. De tal manera que vemos que en ese evento Dios, más que sacrificar a un niño, estaba mostrando lo que haría futuro con el mundo a través de una nación por medio de la vida de Abraham, que fue justificado por la fe. Sin embargo, ahora en el Evangelio, en este poder tan maravilloso, la forma de activarse iba a radicar que Dios ahora iba a entregar a su hijo en sacrificio a favor de la humanidad. Y en los días de Habacuc la cosa era complicada, la cosa estaba difícil, el mensaje profético era de peso y tenía que entender el pueblo que el justo, el que está en relación con Dios, por la fe vivía y se sustentaba y perseveraba. Y Pablo presenta este principio. El poder del Evangelio es un poder transformador, es un poder preservador y es un poder de perseverancia hasta la meta. Ahora, ¿hasta dónde está la implicancia y el alcance de este poder? Volvamos un momento al versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel, Dios no hace acepción de personas, aunque este poder se va a activar al grupo que Dios conoce, que va a aceptar su oferta de amor. Dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bien dice en San Juan 1:11, que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, porque había un plan. Mas a todo el que cree, que le recibe, el que le acepta, le da potestad, vale decir poder, autoridad y dominio, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, sangre ni de voluntad de varón, sino que son engendrados en Dios. Entonces, ¿cuál es el alcance del Evangelio? En el poder implícito en él es un alcance mundial. Pero sin embargo se activa solo sobre los que Dios sabe
que aceptarán esta oferta de amor. Por eso en segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice de aquellos burladores que niegan el retorno del Maestro, que sin embargo Dios no ha permitido que todavía su Hijo retorne, porque Él anhela en su ideal, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero eso es lo ideal, y lo real es que no todos van a proceder al arrepentimiento. Sin embargo, su alcance tiene que ver con un tiempo ordenado. Cristo vino en el tiempo preciso, murió cumpliendo las profecías, se derramó la gracia en el tiempo oportuno, se extiende hasta el tiempo presente y un poco más allá del tiempo de la humanidad. Y aún así vemos que aparece un orden preciso al judío primeramente, pero también al gentil. Primero el pueblo de Dios, pero también para todo el mundo. Por eso una vez más Juan, el apóstol, en 4:22 de su evangelio, dice que la salvación viene de los judíos, porque el Salvador del mundo nació como judío, pero sin embargo se hace extensivo porque Dios permitió un rechazo del pueblo judío al evangelio encarnado en Cristo, y ahora a través de ese rechazo del pueblo judío, todos los que no somos judíos por sangre o nacionalidad, podemos ser alcanzados por este mensaje de poder, por este evangelio de transformación y por esta vida renovada a través de la obra de Cristo. Si usted es hermano o hermana en Cristo Jesús, no se olvide, por fe somos salvos, por fe permanecemos, por fe perseveramos. Y si usted aún no conoce o no ha recibido a Cristo en su vida, llega el tiempo que ponga su mirada en el único que es autor y consumador de la fe y que es capaz de transformar al más vil de los pecadores en un fiel ministro a su servicio, donde Pablo dice que él es el primero de los pecadores que fue alcanzado por este poderoso evangelio que descendió del cielo para solucionar el problema del pecado aquí en la tierra. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, son nuestros sinceros deseos de bendición desde Longaví hacia sus vidas. Bendiciones.